¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos al Diálogo Elite, su podcast donde las conversaciones importan, pero las decisiones impactan. Para el día de hoy estoy sumamente contento y feliz porque tengo una invitada muy especial y sobre todo yo sé que la vamos a pasar muy bien en este programa, puesto que a mí me gusta, por supuesto, los deportes. Y en este caso, pues la invitada especial es la señora Michelle Liendo. Michelle, muchísimas gracias Luis, por aceptar nuestra invitación gracias. a este podcast que relativamente, pues sí, es relacionado en la mayor parte al seguro, pero siempre nos interesa conocer un poco más de la persona, sobre todo de la persona invitada. Si bien es cierto, todas las personas o nuestras, vamos a decirte, los que nos están viendo en el programa y que siempre nos han acompañado en todo y cada uno de los episodios, han visto en una breve presentación o introducción de esa persona invitada, pero quiero que seas tú misma que nos diga cuál ha sido tu experiencia durante todo este tiempo. Sí, sabemos que eres una excelente comunicadora social, pero que nos digan cómo fueron tus comienzos, tus inicios allá en Venezuela, en tu ciudad natal, Maracay. Ay, gracias Luis por tu presentación y por la invitación. Excelente trabajo el que vienes realizando y bueno, contenta de poder acompañarte en este que creo que es el cierre de tu temporada, ¿correcto? De la segunda temporada. De la segunda temporada. Bueno, hablarte un poco de mí, te podría decir, siempre hablar de uno es un poco complicado, ¿no? Correcto. Te podría decir que desde muy pequeña supe a qué quería dedicarme. Vengo de una familia bastante humilde, de una madre que con mucho sacrificio me crió a mí y a mis dos hermanos mayores que yo, los dos varones. Yo era la única niña, la menor, y mis hermanos eran muy fanáticos de los deportes, no solamente del béisbol, porque les digo el béisbol porque la gente me relaciona mucho con el béisbol, sino que también del baloncesto, del soccer o fútbol. Ya aquí me he acostumbrado a decirle soccer porque si hablamos de fútbol la gente dice, bueno, fútbol americano, bueno, entonces le llamamos soccer, pero para nosotros fútbol. Y mis hermanos siempre seguían los deportes y desde muy pequeña me llevaban a los estadios como fanáticos. O sea, te estoy diciendo que yo a los 3 años iba a un estadio de béisbol, el de mi ciudad, Maracay, el de los Tigres de Aragua allá en Venezuela, que nos quedaba bien cerquita. Íbamos también al Coliseo de Limón, a los juegos de los Toros de Aragua. Íbamos a ver al Aragua Fútbol Club también. O sea, siempre estábamos muy cerquita de los deportes. Mis hermanos eran súper fanáticos. Uno de ellos además lo practicaba, era muy bueno en los deportes, era como un atleta, era un atleta natural. Y yo crecí muy cercana a esto. Entonces recuerdo que a medida que fui creciendo me encontraba en los estadios a Carolina Guillén en sus inicios, con Meridiano Televisión. Y recuerdo que mi hermano me dijo, mira, ella es comunicadora, ella es reportera, eso se estudia, eso tú lo pudieras hacer. Honestamente yo siempre he creído que a mí lo que me ha apasionado y lo que me ha encantado son los deportes. Siento que la comunicación ha sido ese instrumento para llevarme a esos escenarios. Pero es los deportes. Y te digo esto porque he tenido la oportunidad de trabajar en otros ámbitos, como por ejemplo de repente el medio artístico, la parte de entretenimiento, de espectáculos, pero yo siempre he querido estar cerca de los deportes. Siempre he querido estar cerca de un estadio de fútbol, de béisbol, de un tabloncillo, porque es lo que me apasiona. Y bueno, básicamente de ahí nace todo, ¿no? Qué bueno. Ahora yo te hago una pregunta, porque recordamos en tus comienzos, creo que era en DirecTV, ¿correcto? DirecTV Sport. Sí. ¿Cómo cuando una persona, por supuesto con tu presencia y probablemente pues recién graduada o estabas muy joven, cómo es esa transformación de que comienzas en un campo donde siempre te dicen de que es únicamente para los hombres? ¿Cómo te desarrollas y cómo dices, mira, aquí estoy yo, soy una profesional y hago lo mismo que puede realizar un hombre en esta actividad? Excelente pregunta y tiene mucho que ver con eso que tú mencionas. Fíjate que antes de trabajar en DirecTV Sports, tuve una trayectoria primero por canales regionales en mi ciudad. Trabajé en un canal, el primer canal se llamaba Nova TV, ese canal me parece que incluso ya desapareció.
Recuerdo que tenía que pararme bien temprano porque me quedaba, no sé si conoces Maracay, en Turmero, y yo vivía en Maracay, o sea, para llegar era complicado y yo no tenía carro en ese entonces, el noticiero salía a las 7 de la mañana y ahí mismo también yo iba a hacer mis pasantías en ese canal. Entonces fueron escuelas, ¿no? Nova TV, TRB, Tigres de Aragua, y de Tigres de Aragua, siendo el programa oficial de los Tigres de Aragua, es que nace esa oportunidad en DirecTV Sports. Bueno, fíjate que me estoy saltando Meridiano Televisión, una corta pasantía en Meridiano, que fue cubriendo una liga, como decirte, una liga paralela del béisbol en Venezuela, y eso fue como una corta pasantía hasta que llega la oportunidad en DirecTV Sports. Y sí, en un principio puede ser complejo porque obviamente las mujeres se encuentran con algunas barreras. Afortunadamente antes de mí ya existían otras mujeres que habían pavimentado el camino para chicas como yo que estábamos llegando a trabajar en lo mismo, y tuve la fortuna, o he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera, de trabajar con compañeros que me han respaldado. Yo creo que también eso se gana cuando te preparas, cuando estudias, cuando trabajas y demuestras que no estás allí porque, bueno, porque eres un florero y vienes a adornar una transmisión, no, sino que realmente vas a aportar algo. Y allí es lo que tú mencionabas, que nos olvidamos de los géneros, de que te vean como que, bueno, tú eres mujer, él es hombre. No, yo soy una profesional y estoy aquí y necesito y me estoy ganando realmente la oportunidad de que me veas como eso, como una profesional. Vamos a olvidarnos de que eres mujer o de que eres hombre. Evidentemente, pues va a ser notorio cuando una mujer se destaca en esto, pero yo le voy a atribuir mucho mérito a que he tenido buenos compañeros, y eso para mí ha sido importante. Yo sé que de repente hay mujeres que se han encontrado muchos machistas en el camino, en esta profesión, hay que ponerle nombre al término. Pero yo puedo decir que los recuerdos que tengo, afortunadamente, son recuerdos bonitos, y yo creo que tiene que ver con que eso se gana también. Es más mi responsabilidad de que crean en mi trabajo, de que mi trabajo tenga credibilidad, de lo que realmente otro pueda decir de que, mira, ella es mujer, no es mujer, no. Claro, tú sabes que en este programa o en este podcast nosotros vamos hacia adelante, hacia atrás y ahí vamos, pero vamos así es sabroso las entrevistas. Claro, entonces fíjate, yo sé que llevas años que ya no estás en Venezuela, lógicamente nos vas a contar en breve dónde estuviste en todo ese tiempo, pero hoy en día lo que tú hacías, o por llamarlo así, como abriste ese camino a otras personas del género femenino que hoy en día relatan deporte o comentan deporte, ¿tú ves que realmente tienen la misma preparación como la que tuviste tú? Yo creo que sí, yo creo que hay personalidades en este medio que han dejado el listón bastante alto, y eso de alguna u otra forma inspira a otras a prepararse muchísimo. Yo creo que la gente entiende, o las mujeres estamos entendiendo o entendemos que se necesita ser profesional en esto, porque el público lo va a notar. Si no te preparas, el público te saca. No vas a perdurar. Vas a estar allí un año, un mes, no sé, el tiempo que se te dé, pero no vas a perdurar porque sencillamente el público no lo va a aceptar. Y es una realidad que a veces el público sabe más de deportes que el mismo narrador y comentarista. Y no me refiero simplemente a mujeres, sino que a veces hay fanáticos de deportes como el béisbol, como el soccer, como el baloncesto, que saben tanto o más que el que está detrás del micrófono. Entonces, ese listón alto que han dejado muchas profesionales inspira a otras a que lo sigan haciendo bien y a que se preparen. Obviamente hoy día hay más herramientas, está la inteligencia artificial, que tú buscas algo y te da las respuestas sumamente rápidas. En aquel entonces no había tanto de eso. Se hacía más el uso de los libros y no de repente, oye, soy bastante joven también, pero uno era más tradicional. Incluso a mí todavía me encanta tener un libro físico, ¿sabes? Yo sé que tú lo puedes ahora comprar en internet y todo, pero a mí me gusta tener un libro en mi mano, o sea, soy como en ese aspecto vieja escuela. Pero yo creo que hay muchas herramientas para que se sigan, obviamente, preparando grandes profesionales en la comunicación. Qué bueno. Ahora, si yo te hago una pregunta y te digo béisbol, baloncesto y soccer, ¿con cuál te quedas?
¡Wow! No pueden ser 3 amores que tenga por allí. No, uno solo. Bueno, es que me encantan los 3 deportes, pero no puedo negar que el béisbol es mi gran amor por ser el que me ha brindado siempre las primeras oportunidades. Aunque en Venezuela, por ejemplo, con DirecTV yo arranqué primero con el baloncesto, pero pues la gente me vio trabajando, la gente me ha visto trabajando primero en béisbol. Incluso recientemente cubrí Copa América y me fue súper bien y la gente, oye, excelente cobertura. Qué extraño fue verte en soccer ese tiempo porque te asociamos más con el béisbol. Entonces, bueno, el béisbol ha sido mi primer amor porque también de allí, de mi afición, de mi fanatismo por Tigres de Aragua, es que yo decido convertirme en una reportera, que de hecho yo soy relacionista público, pero soy locutora también. Pero como te dije, ha sido el deporte lo que me mantiene, ¿no? Lo que me gusta. Ok, y las experiencias fuera de Venezuela, entiendo de que estuviste en México, en la República Dominicana y ahora aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Qué aprendizaje te dejaron cada uno de esos países y cómo viene siendo ahora de eso que aprendiste, que has puesto en práctica en esta nueva etapa tuya que dentro de poco nos vas a contar aquí en los Estados Unidos? Sí, bueno, mucho enriquecimiento cultural. Yo creo que también te repito que vengo de una familia bastante humilde, pero cuando transitas los caminos de la vida, depende de cómo tú asumas, ¿no? Cada situación que vivas en la vida. Yo trato de que las situaciones que yo viva me dejen o quedarme con lo mejor. Y bueno, todo ese transitar me ha enseñado a ponerme en los zapatos de otros, a tener humildad, porque sabemos que no siempre ha sido color de rosa, no siempre es llegar y trabajar en lo que te gusta, sino que también a veces a uno le ha tocado hacer otras cosas. Y bueno, que definitivamente el agradecimiento es la llave que abre las puertas al universo. Yo estoy muy agradecida porque yo efectivamente trabajé en México en el 2017 y trabajé en México en mi carrera. Pero yo no llegué a México con ese trabajo, fue una puerta que se abrió estando allá, fue una apuesta porque yo renuncié a DirecTV Sports en Venezuela en el año 2017, en el año 2016 terminandito, y me fui a México en los primeros meses del 2017 y tuvo que ver mucho con la situación país también. Y para aquel entonces René, que en aquel momento era mi novio, hoy día es mi esposo, me dijo, él jugaba béisbol, me dice, vámonos a México porque yo juego allá, pero creo que además puede ser una gran plaza para ti. Y yo con mucho miedo, con mucho temor de soltar algo seguro, de soltar el que además era el trabajo de mis sueños, porque trabajaba todo el año, terminaba el béisbol y comenzaba el baloncesto. Terminaba el baloncesto y yo otra vez arrancaba el béisbol. O sea, era trabajar todo el año en lo que me gusta. Para mí era un hobby. Era dejarlo e ir a buscar algo que no era seguro. Y se abrió esa puerta, trabajé con Acereros de Monclova, en Dominicana fue igual, trabajé con los Leones del Escogido, y todo ese trayecto me dejó enseñanzas como enriquecimiento cultural, el tener nuevos amigos, el ahora conocer a tanta gente de otros países, obviamente las experiencias, bueno, un montón de cosas definitivamente. Qué bueno. Ahora, Michelle, y cuando tú llegas a los Estados Unidos, ¿llegaste con la mentalidad de lo que tienes hoy en día, que eres una persona que tienes un contrato exclusivo con la gente de Fox Sports? Bueno, fíjate que yo llegué aquí en ese año, a pesar de que yo siempre contemplé que yo iba a estar en este país, para el momento en el que eso se dio, no fue por voluntad propia. Yo me quedé atrapada en la pandemia aquí. Yo iba a trabajar a México nuevamente, ya no con los Acereros de Monclova, sino con un equipo que viene siendo como el archirrival de Acereros precisamente en la Liga Norte, los Toros de Tijuana, y eso fue en marzo del 2020. El 8 de marzo llegué yo a este país del 2020, imagínate tú. Y más o menos como el 13 cerró todo. La gente de México me dijo, Michelle, yo estaba en Florida porque René ya estaba en Florida, lo habían promovido para trabajar
como coach de uno de los equipos de clase A de los Cardenales de San Luis. Ya él no estaba jugando, sino ya estaba como coach. Y yo dije, bueno, lo visito un rato a Florida y sigo a México. Pero yo todavía vivía en República Dominicana. Casi que ni me despedí de mi mamá, Luis, que estaba ya en Dominicana. Entonces, bueno, llego aquí y me quedo atrapada. Y mi esposo me dice, vamos a quedarnos aquí porque no sabemos, en Dominicana la cosa se está poniendo también muy tensa. Y yo, bueno, pero yo a todas estas no pensaba que esto iba a ser así. Y fue una lucha bastante fuerte para mí emocional, o sea, me costó porque, sobre todo porque yo soy muy pegada a mi mamá. Yo soy muy pegada a mi mamá, yo soy muy mamitera, por decirlo así. Y saber que mi mamá se quedaba sola en la República Dominicana, que tampoco ella iba a poder moverse a ninguna parte, con esta situación, mi mamá con ciertas condiciones de salud que me preocupaban aún más con esto de la pandemia, y mi esposo y yo por aquí era difícil, ¿no? Sin saber en qué iba a parar, y bueno, como te dije, fue mera casualidad, pero el destino fue abriendo puertas para que yo me quedara aquí desde ese día hasta hoy, sigo aquí en Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, la gente pensará de que, bueno, está bien, te quedaste en Estados Unidos y, bueno, de allá para acá siempre has trabajado en tu misma área. ¿Es eso cierto o exploraste otras oportunidades o otras carreras dentro de aquí en los Estados Unidos? En el 2020, cuando me quedé acá en los Estados Unidos por lo de la pandemia, empecé a hacer Instagram Live con atletas, me fue súper bien. Cuando ya todo comienza como que ¿sabes? Como que se resetearon las cosas, empezó a arrancar todo desde cero. Obviamente tenía que trabajar. Empecé trabajando aquí en un warehouse, recuerdo. Yo hacía unas compras en una Vans así tipo la de la comiquita Scooby-Doo, y tenía que ir a los outlets y comprar cosas y llevarla a este warehouse. O sea, no tenía nada que ver con mi área, pero es un trabajo que realmente agradezco mucho porque me ayudó mucho en ese tiempo. Y luego trabajé en unas oficinas de trámites migratorios, mi amigo Juan Carlos, al quien le agradezco también la oportunidad. Entonces, no tenía nada que ver con lo mío. Pero siempre mi mentalidad que estuvo en que me tenía que involucrar de alguna u otra forma, de que aquí estaban las grandes ligas, de que aquí estaba la NBA, de que aquí estaba la MLS. Y yo dije, bueno, estoy en Estados Unidos, yo tengo que estar allí, yo puedo estar allí. Y fui preparándome, fui preguntando. Vino el Clásico Mundial de Béisbol, cubrí el Clásico con una cadena en República Dominicana, un gran amigo que se llama José Antonio Mena, al que quiero muchísimo. Me acreditó para esos eventos y él mismo me decía, Michelle, ellos me dicen chama, me decían chama en Dominicana. Chama, pero tú tienes demasiado currículum o background para que tú misma trates de ingresar al sistema de credenciales de Grandes Ligas y siempre estés ahí y tengas esa presencia. Y bueno, esas personas me impulsaron, hice todo lo que tenía que hacer, le escribí a la gente de MLB y gracias a Dios se abrieron esas puertas, y recientemente la última puerta que se ha abierto es la de Fox, que ha sido una experiencia grandiosa, imagínate. Digamos que sí, que respondiendo a tu pregunta, sí ha sido algo que yo soñaba. Sí, claro, por supuesto, cuando mi mamá era peluquera en Venezuela por muchos años y yo agarraba los cepillos con los que mi mamá le secaba el cabello a la gente y yo me paraba en el espejo y me imaginaba que iba a estar en una cadena como Fox entrevistando a una gran figura. O sea, sí lo contemplé muchas veces en mi vida. O sea, esto quiere decir que cuando tú te visualizas y colocas una meta, tú vienes y dices, o sea, voy a hacer todo lo humanamente posible para poderla completar, para poder llegar a esa meta, ¿correcto? Correcto, yo me considero una persona muy determinada. La verdad, me considero una persona muy determinada y yo creo que ese ejemplo viene de mi mamá, de mi madre, de esa determinación que tenía que tener porque, bueno, le tocaba salir adelante con 3 chamos. Y gracias a Dios. Gracias y hoy en día, a Dios. Cuando tú ves y echas el tiempo hacia atrás, tú dices, wow, o sea, valió la pena todo ese esfuerzo. Valió la pena y valió la pena, a pesar de que esos primeros años aquí en Estados Unidos fueron difíciles emocionalmente. Porque bueno, tenía a mi esposo, gracias a Dios tuvimos personas que nos tendieron la mano, teníamos amigos, pero emocionalmente fue muy difícil para mí porque había dejado a mi mamá en Dominicana y me preocupaba mucho la situación, pero valió la pena no haberme negado a seguir los planes de Dios, que siempre son mejores que los nuestros, siempre. Eso es correcto. Mira, y haciendo un paréntesis o un break,
fuera de los deportes, Michelle, me imagino que tú en todo el tiempo que estuviste en Venezuela siempre veías la televisión, escuchabas la radio, y hay una persona que se llama César Miguel Rondón. ¿Tú sabes? Claro, por supuesto. Bueno, está bien. Y por supuesto dentro de su programa de radio, televisión, pero también hacían propaganda a Banesco y todo esto. Claro. Ahora, cuando yo te digo ese nombre, ¿cuál es la similitud que puede tener ese nombre a tu nuevo proyecto que puedes tener aquí en Orlando, Florida? Bueno, mira, soy una afortunada y una privilegiada porque no es nada más tener ese tipo de responsabilidades, sino también sumarte a proyectos que es de la misma gente de uno, ¿sabes? Que es de gente que ha venido trabajando fuertemente, que ha venido dando pasos y pasos y hasta que esos pasos se convierten en pasos agigantados, y para mí es un verdadero placer saber que ahora voy a estar en un nuevo proyecto con mis amigos de Élite. Ay, gracias. Pero no podemos adelantar no quiero adelantar tanto. Pero tú me preguntaste. Más adelante. Y ahora, Michelle, para ir cerrando este capítulo y esta temporada, esta segunda temporada del podcast El Diálogo Elite, conversaciones que importan, decisiones que impactan, ¿cuál es el mensaje que tú le das a toda esa comunidad latina, sobre todo a la venezolana, que está aquí en Estados Unidos con tanta cosa, que sí, que me quitan el TPS, que lo vuelven a colocar, que ahora sí, que me voy para mi casa, pero yo ya no me voy porque me dijeron que me lo extendieron? Y las personas viven con una zozobra. Claro. Pero ¿cuál es el mensaje que tú les das a ellos de tranquilidad? Y aparte de eso, a todas aquellas personas que también nos ven, y hay muchos que están fuera del país, que todavía tienen esa esperanza, algún día podré conocer a los Estados Unidos. Sí, bueno, fíjate que esa zozobra la vivimos con ellos, porque indiferentemente cuál sea tu estatus migratorio o el mío, si eres un afortunado, con una residencia o lo que sea, es un tema de empatía, y es un tema de empatía con nuestra gente, y no solamente con los venezolanos, sino con los latinos, porque entendemos que la mayoría de los latinos venimos aquí a sumar y a hacer las cosas bien, y el venezolano, hablando de nuestra comunidad, sabemos que ha venido a hacer las cosas bien. Por 2 o 3 que hayan hecho las cosas mal no quiere decir que todos somos igual. Les diría que tengan paciencia, que sigan haciendo las cosas bien, que hagan lo que tengan que hacer, por supuesto siguiendo los reglamentos de este país, y que al final, Luis, uno controla solo lo que puede controlar. Pero como lo dije hace un momento, los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros, y en algún momento nos puede confrontar, porque Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y es allí donde tú tienes que decir, Señor, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, yo estoy haciendo las cosas bien, haz tu voluntad. Si eres creyente, pues ese sería mi consejo. Y si no, porque siempre tenemos que creer en algo, ¿sabes? En el sol, en la luna, en el universo, en algo. En lo que tú creas, confía que si tú estás haciendo las cosas bien, seguramente todo se va a ir acomodando, pero sí hay que tener mucha paciencia. Bueno, Michelle, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, o sea, por habernos acompañado el día de hoy. Para todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, yo les digo nuevamente, esto es muy sencillo, muy fácil. Cuando usted vea este video y si le gusta, denle un like y compártalo, y también nada le quita. Usted viene y agarra y le da el botoncito de suscribirse y excelente. Si lo ve desde su teléfono. Igual si lo ve desde el televisor, usted en el televisor, usted va donde dice ir al canal, y allí también le puede dar suscribirse. Porque yo veo que hay muchas personas que ven el canal, pero no todos se suscriben. Y así nos ayuda, por supuesto, a nosotros a crecer. De verdad, esto ha sido el podcast El Diálogo Elite. Estamos cerrando, como lo dije anteriormente, esta segunda temporada, pero vendrán muchísimas más sorpresas para lo que será esta próxima tercera temporada. Así que nos vemos próximamente.